Primero de todo, muchas gracias por venir, que sé que has estado ultra mega ocupado con tus cosas, así que muchas gracias por echar un ratito, de verdad, Alfonso. Nada, hombre. Encantado de compartir un ratillo aquí con vosotros. Para la gente que no te tenga muy ubicado, porque yo he estado mencionándote estos últimos días, estas últimas semanas, sobre todo con el tema de la cuñadopedia, pero para quien no te conozca, para quien no te tenga ubicado, si quieres darnos un poquito de contexto bueno, primero de todo de lo de la cuñadopedia, si quieres, lo que quieras contarnos, y luego un poco a qué te dedicas tú, qué haces, y un poco lo que nos Bien. vas a contar hoy. Bueno, pues yo soy geógrafo. eh, Soy geógrafo del Gobierno de Cantabria. Yo soy funcionario del Gobierno de Cantabria y trabajo en el ámbito de la educación ambiental, la sensibilización ambiental, el voluntariado ambiental, la información ambiental, la participación pública, un poco ese marasmo. Soy el responsable un poco de todas estas cosas que os he dicho ahora en el ámbito Ujú. de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ese es mi trabajo. Y entonces, bueno, estoy un poco más especializado por si se puede hablar de especialización en un ámbito, digamos, administrativo, porque mi trabajo básicamente es mover papeles, subvenciones, contratos, al final lo que es el papeleo puro duro de un funcionario que se dedica a cualquier temática, ¿no? Pero sí que el trabajo técnico que realizo tiene que ver sobre todo pues, el tema de educación ambiental y estamos muy especializados en el tema de divulgación sobre el cambio climático, ¿no? Y en realización de experiencias inmersivas didácticas relacionadas con ello también, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos un montón de juegos de escape con temática de sostenibilidad, cambio climático, un montón de cosas, en muchos formatos, ¿no? Seguramente aquí en el chat hay mucha gente que ha jugado a juegos de escape, ¿no? Que son videovigilados, microfonados, que son muy divertidos, muy bueno, pues nosotros nos dedicamos a hacer tipos de juegos de escape, pero con una temática educativa, lógicamente, ¿no? Con toda la parte buena, divertida del juego de escape, pero aparte de divertirte, pues también, pues, te llevas una serie de información, ¿no? Y luego formatos muy, muy variados, desde el juego de escape típico, lo que decía antes, microfonado, videovigilado, Escape, que es el típico formato de cajas que se llevan a cualquier parte. Ujú. Y luego también otros formatos como charla escape, que eso creo que es una cosa que hemos inventado nosotros, que es una charla divulgativa normal y corriente, pero que tiene unas dinámicas, bueno, cada participante tiene un mando a distancia, puede ir votando, preguntas que les hacemos, hay que abrir una caja con códigos de números y letras, bueno. Pero es una charla divulgativa para explicar lo que es el cambio climático, ¿no? Que bueno, que esta charla pues fue reconocida por la ONU como una de las mejores 20 mejores del mundo en divulgación de cambio climático dirigida a jóvenes, por ejemplo, ¿no? O sea que hacemos cosillas ahí, nos gusta un poco también arriesgarnos y hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Que no sea solo transmitir información, digamos, con la mejor, Ujú. el mejor conocimiento científico disponible, por supuesto, es importante. Me estabais hablando ahora un poco de los bulos y la información, lo importante que es hablar con conocimiento de causa y basándonos en el mejor conocimiento científico disponible, porque también hay mucho piratilla, hay mucho, pues desgraciadamente es lo que hay en muchos ámbitos. En el tuyo lo hay, en el mío lo hay, en todos lo hay, ¿no? Y hay que estar muy vigilantes. Pero bueno, por contar un poco quién Ujú. soy Sí, yo, sí. a qué me dedico y bueno, pues cosas muy variadas, ¿no? En las temáticas que he dicho antes. Y esto lo cuento como ejemplo, pues de que hacemos cosas pues muy, muy variadas y también divertidas, que tampoco es... yo tengo la suerte que disfruto mucho con mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo y bueno, que también está bien, ¿no? Sí, sí, joder, ya que hay que trabajar, ¿no? Al menos que se Claro, disfrute en el claro, proceso. claro, claro, claro. Vale, pues con esta intro, claro, ahora la gente entenderá muchísimo mejor el tema de la cuñadopedia. Yo creo que ahora ya con todo este contexto, yo que he ido mencionando, ya te tiene mucho más ubicado. Por cierto, antes de entrar, muchas gracias a Romanico que ha regalado una sub. Muchas, muchas, muchas gracias. Entonces yo creo que ahora ya con esto, yo sé que tú estuviste, bueno, viste la cuñadopedia de vacunas cuando la sacamos, y poco tiempo después me propusiste pues como que generar en este formato, ¿no? En este paraguas de cuñadopedia o con un poco con este estilo, generar el volumen de cambio climático. Y sé que lo has estado haciendo también en stream, mucho de ello lo has estado haciendo durante el stream o en colaboración también con más personas, ¿no? Un poco Sí. con esa idea de hacer un documento colaborativo, ¿no? Sí, mi comunidad es mucho más pequeñita que la Ah, tuya, bueno. con lo cual ha recaído más un poco el peso en mí, por decirlo de alguna forma. Pero sí, ha participado. Hicimos un club de lectura virtual
sobre un libro muy chulo, que se llama El libro del clima, de Greta Thunberg. O sea, no lo escribió Greta, digamos que invitó a muchísimas personalidades relacionadas con periodismo ambiental, científicos de muchos ámbitos ambientales, y lo que hicieron fue dar una visión de lo que es el cambio climático, una visión de conjunto muy grande, de tal forma que una persona que no tenga ni idea de cambio climático, leyendo ese libro, pues se puede hacer una idea de un poco de la magnitud y del volumen de la importancia del cambio climático, ¿no? Por eso me pareció muy interesante hacer un club de lectura virtual sobre ese libro. Fuimos abordando cada semana distintos capítulos. Yo lanzaba unas preguntas, la gente contestaba, lo comentábamos en stream. Y a raíz de lo que íbamos comentando, pues íbamos extrayendo las ideas fundamentales que nos interesaban o que nos parecían muy interesantes para formar parte de esa cuñadopedia de cambio climático, ¿no? Claro. Para que una persona que no tuviera ni idea de cambio climático, pues al leer este documento, que es un poco la idea de la cuñadopedia, entiendo yo, pues que tuviera una idea y supiera de qué estamos hablando, ¿no? Y luego estuvimos construyendo pues desde enero, pues esto ya tiene tiempo, que esto lo hicimos hace el año pasado, realmente lo hicimos, y estuvimos unos cuantos meses en stream cada semana, pues avanzando, extrayendo ideas y cogiendo un poquitín esas ideas fundamentales para luego plasmarlas en el documento. Yo quería preguntarte, ya que estábamos hablando un poco de la cuñadopedia, y aunque bueno, habíamos hablado de que vinieras más adelante a charlar de esto, lo que pasa que bueno, la vida. Pero yo quería preguntarte porque, claro, cuando nosotros hicimos la cuñadopedia sobre vacunas, la evidencia científica era abrumadora porque se publicaron muchísimos papers, pero estaba muy contenida en el tiempo. Era muy fácil, entre comillas, buscar los papers que se habían publicado en los últimos año y medio, 2 años, de las cosas principales que la gente se preocupaba más, que eran también como unas preocupaciones muy concretas. Era como que lo han creado en un laboratorio, que las vacunas son experimentales y cuál es la mejor vacuna, ¿no? Era como todo muy sota, caballo y rey. Entonces, aunque la cantidad de evidencia era amplia, estaba muy marcada y fue relativamente fácil. Con el cambio climático hay décadas de evidencia. O sea, ¿cómo gestionas, cómo seleccionas y cómo decides qué es importante, qué es relevante? Porque además, esto también lo hemos visto mucho en los últimos años, que las previsiones y las predicciones van cambiando. Es como, hostia, que esto está peor de lo que pensábamos. O esto no está tan mal como pensábamos. ¿Cómo decides qué es lo importante para que el mensaje llegue con tanta cantidad de evidencia científica que tienes? Bueno, hay una ventaja que tenemos los que nos dedicamos un poco a divulgar sobre el cambio climático, que es que hay mucha información y está muy consensuada. Muy consensuada en el sentido que tenemos el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que lo que hacen básicamente, si no sabéis cómo funciona, básicamente lo que hacen es, no hacen investigación, lo que hacen es analizar lo que se ha publicado, publicaciones científicas revisadas por pares sobre cambio climático. Entonces analizan de todo el volumen de información que hay cuáles son las evidencias y lo catalogan, ¿no? Lo van diciendo, pues mira, aquí hay mucha evidencia, aquí hay algo menos, aquí hay... Entonces es muy sencillo en el fondo, porque hay un filtro previo de gente que se ha dedicado a hacer ese filtro de lo que es lo que tiene evidencia científica y lo que no. Así con todo, para que nos hagamos una idea del volumen de información que tenemos, de los miles de artículos científicos que hay, yo me tomé la molestia de contar las páginas que hay en estos informes que hace el IPCC. El IPCC, digamos, ha hecho 6 ciclos de informes de evaluación desde el año 1988, ¿vale? Bueno, el IPCC, por comentar un poquitín, se creó en el año 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿vale? Todo en el seno de la ONU, y bueno, hay un procedimiento en el que ¿quién forma parte de este tipo de... o sea, ¿quiénes redactan? ¿Quiénes revisan? Bueno, hay todo un procedimiento que es complejo y a la vez sencillo, pero bueno, quien tenga interés lo puede encontrar fácilmente en la página del IPCC, que tiene todo ahí, ¿no? Y entonces bueno, ya me he ido por las ramas y no sé dónde... Que contaste las páginas que habían vale, hecho. Exactamente, eso es. Bueno, pues hay 6 ciclos desde el año 88 y el último ciclo, que fue en el año 2023, terminó con un informe de resumen, porque digamos que hay como 3 grupos de trabajo, ¿no? Uno que es bases físicas de cambio climático, otro es de adaptación y otro es de mitigación. Mitigación es reducir emisiones para acabar con el cambio climático. Adaptación es, ya que nos va a afectar el cambio climático, vamos a ver qué hacemos para que las consecuencias que tengan nuestras vidas sean lo menor posible, ¿no? Hay 3 grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo hace sus informes de síntesis. Bueno, si juntamos todos los informes que han tenido lugar desde el 2021 hasta el 2023, que es lo que duró este ciclo, 10.000 páginas, ¿vale? 10.000 páginas.
Ya. De información revisada, extrayendo conclusiones, o sea, información muy filtrada, ¿vale? Con lo cual implica que conocer todo esto, estar al día de todo, es prácticamente imposible. Tened en cuenta que, por ejemplo, las nubes, estudiar las nubes es un fenómeno súper complejo. Y personas en el mundo que dominen esto, claro, en función de la temperatura, el tamaño de la gota, la fuerza del viento, o sea, hay que tener en cuenta una serie de parámetros. Los modelos matemáticos han avanzado muchísimo, pero seguimos sin tener, y lo podemos relacionar esto con la dana, ¿no? Se sabe que va a caer mucho, lo que no se sabe es exactamente en esta zona de aquí, o 10 kilómetros más arriba o más abajo. Y que caiga en una zona o en otra implica que el drenaje vaya por una zona, vaya por otra, y que las consecuencias sean... No es lo mismo que caigan 300 litros por metro cuadrado que 500. Que caigan en 2 horas o que caigan en 25 horas. O sea, es que es muy complejo, y pongo el ejemplo de las nubes para ver que conocemos mucho de cambio climático, pero también hay mucho que desconocemos y que queda mucho por avanzar, ¿no? Claro, y entonces... y justo como has puesto este ejemplo, y además lo podemos linkear y seguir por aquí, ha habido muchísima crítica, y bueno, yo estaba haciendo un poco una reflexión antes de que entraras, de que a mí no me interesa centrarme ni en personas ni en organismos concretos para echarla, porque es que creo que desvía el debate importante. Pero ha habido mucha crítica a el tema de los avisos, el tema de si la población había sido informada o no, en que si las predicciones habían sido acertadas o no, y justamente tú estabas haciendo el point de que es extremadamente complicado y complejo un tipo de predicciones al detalle. Y yo entiendo que la gente necesita saber si va a llover en su calle. Lo entiendo perfectamente, pero... no se puede hacer, o sea, no estamos en ese claro, punto todavía. No estamos. De hecho, es muy habitual cuando caen, eso cualquiera lo puede comprobar, ¿no? Cuando cae una super tormenta en su zona donde está, dice, jo, ¿cómo ha caído? Y luego en el pueblo de al lado, que está a 1,5 kilómetros, no ha caído nada o muy poquito, o el doble, ¿sabes? Es muy caprichosa la lluvia, no es muy sencillo. Bueno, claro. No estamos en ese punto, Claro, estamos en ese punto no todavía. estamos en ese punto, y en esto tenemos que ser conscientes, y es la limitación que tenemos, y poco más podemos hacer en este caso concreto. Pero y los modelos han mejorado muchísimo, ¿eh? O sea... Claro, eso te iba a decir, porque ahora también con superordenadores y con un montón de avances tecnológicos también ha permitido que estos modelos se perfeccionen, pero teniendo lo que tenemos, ¿vale? Digamos, hoy a día 4 de noviembre del 2024 es lo que tenemos. No podemos hacer una predicción al 100% de exactitud de en qué calle va a caer, pero sí que había unas predicciones de unos riesgos estimados, de unas áreas de alta probabilidad, de una cantidad de lluvia en un rango, ¿no?, aproximado. Con esta información, teniendo en cuenta las limitaciones que nosotros tenemos, ¿qué tipo de información podemos obtener y cómo podemos utilizarla de la mejor manera? De nuevo, sin entrar en críticas a cosas que no van a ayudar al debate. A mí me cabrea bastante un poco el reduccionismo de la polarización, ¿no?, que tenemos ahora, ¿no? Me cabrea mucho porque, claro, cuando hablamos de este tipo de cosas, vamos a suponernos que se hubiera hecho todo genial, se hubiera avisado. La gente sabe lo que tiene que hacer. Ya. No, ya te digo yo que no. Bueno, ¿sabemos lo que tenemos que hacer en una situación como esa? No estamos preparados para eso. En otros países con mucha más tradición de desastres naturales, saben lo que tienen que hacer. Hacen simulacros. Aquí... Ojalá esto sirva para que nos pongamos todas las pilas y demandemos, oye, muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Luego aquí se mezclan muchos factores, ¿no? Por ejemplo, el tema de las emergencias, todo el mundo sabe, o si no lo sabe, ya os lo digo yo, que cuando hay una pequeña emergencia que afecta a muchas personas, el 112 se colapsa. O sea, da igual los teléfonos que pongan, se colapsa, siempre pasa. O sea, no estamos preparados realmente, yo creo, para una magnitud de esto que ha pasado ahora. O sea, no estamos preparados. Y no quiero entrar a valorar lo mal que se ha hecho, porque lo han hecho mal todos. Y cuando digo todos, lo pongo en mayúscula, en negrita, en cursiva, y además, y no me interesa nada el debate político de polarización, porque me parece que es entrar a ese juego. Yo no quiero entrar a ese juego. Yo quiero entrar al juego de, vale, señores, los que tienen responsabilidad, ¿qué van a hacer a partir de ahora para que esto no vuelva a pasar o minimizar los daños, ¿no? Lo que hablábamos de antes, de mitigación y adaptación, que son dos conceptos que aparecen en la cuñadopedia al final, en dos conceptos me parecen muy importantes porque está relacionado todo con esto, ¿no? Mitigación, ¿qué consiste en mitigación?
reducir emisiones de gases de efecto invernadero. ¿En qué consiste la adaptación? Pues intentar que nos afecte lo menos posible. Y por relacionarlo con lo que está pasando ahora en Valencia y toda la zona mediterránea, claro, tenemos un problema añadido también, que no es baladí. ¿Dónde están construidas las construcciones? En zonas inundables. Ahora, ¿quién pone el cascabel al gato? Lo que habría que hacer, ¿qué es? Quitar de ahí y ponerlas en otro sitio. Pero, ¿cuántas miles de personas están viviendo allí? O sea, es que la solución no es nada sencilla. Es que esto hay que abordarlo desde muchos puntos de vista. Por supuesto, la gestión y la administración tiene que mejorar muchísimo. La educación de la población, por supuesto que también. Todo el mundo tiene que saber qué tiene que hacer cuando pase una cosa de estas. Independientemente que la alarma tenía que haber sido mucho más rápida y mucho mejor hecha. Pero luego también otro tema, el tema de la economía. No es tan sencillo decir no va a trabajar nadie. Porque hay fábricas que paralizar las máquinas suponen muchísimo dinero para volverlas a poner en marcha, por ejemplo. ¿Y quién se encarga de eso, no? Que por supuesto que las vidas humanas deben estar siempre en el centro pero claro, que con esto me refiero que es un tema muy poliédrico, que ahora los todólogos en televisión se llevan las manos a la cabeza, se rasgan las vestiduras y dicen, yo realmente no me atrevo a hacer afirmaciones categóricas porque es que la situación es muy compleja, o sea, muy, muy, muy compleja, y prepararnos para una cosa como esta, yo creo que sería prácticamente imposible prepararnos para una cosa como esta a día de hoy, ¿vale? Porque la magnitud de lo que ha pasado es que creo que no somos conscientes de lo que es, ¿no? Había por ahí comparaciones muy buenas de lo que pasó en el barranco este del Pollo, que es el triple del caudal que tiene el Ebro en su desembocadura. O sea, es que es una salvajada. Eso no hay que lo aguante. Y si tenemos infraestructuras, tenemos construcciones en la vía de desagüe de ese agua, pues se lo va a llevar todo por delante. O sea, es que son, como digo, gestión de la administración, competencias y todo eso bien gestionado. Perfecto, eso hay que mejorar muchísimas cosas, lo sabemos. Y los que están al mando lo saben también. Hay que educar a la población. La gente tenemos que saber cómo comportarnos cuando hay una alerta de estas. Porque si no, ¿de qué nos vale que esté todo muy bien gestionado? Si no sabemos cómo comportarnos, va a seguir habiendo mucha pérdida de vidas cuando pase una cosa parecida. Y luego, por otra parte, urbanismo, ordenación del territorio, reflexión conjunta, acordar qué hacemos con las miles de viviendas que están en zonas como esta. Claro, es que ha sido el barranco este del Pollo, pero ¿cuántos barrancos hay en la zona mediterránea que si cae la cantidad de agua que ha caído aguas arriba, va a pasar lo mismo? Si es que va a pasar lo mismo. Pero claro, es que meter mano a eso es muy complicado. Es muy complicado. Yo quería también saber tu opinión, o un poco antes de entrar en esa opinión, o sea, antes de entrar en la pregunta que quería hacerte sobre cómo preparar a la población, no solo en actuación, sino en educación, que creo que van de la mano y obviamente es todo a lo que tú te dedicas, ¿no? También a esta educación y divulgación. Pero antes de entrar a eso, quiero que nos des un poquito de contexto, si es posible, en por qué, en cómo están relacionados el cambio climático y Dana. Porque creo que a lo mejor tampoco es tan evidente para gente que no sigue todas las novedades de cambio climático, porque se habla de emisiones de CO2, se habla de aumentos de temperaturas, se habla de que de pronto nieva cuando no tendría que nevar o que es octubre y estamos a 25 grados, pero claro, todo eso son como cosas como muy abstractas y parecen inconexas y es difícil de asentar ¿qué relación hay entre un cambio climático que se lleva hablando en un contexto trágico y que se ha materializado en forma de Dana? O bueno, ya estuvo el año pasado, pero este año ha sido bastante trágico. Entonces, ¿cómo se unen estas dos piezas? Hay una cosa que no ayuda, y es que lo que decía, se está repitiendo últimamente mucho, es ya hubo una riada en el año 57, otra no sé qué, otra no sé cuánto. Claro. Y esto no ayuda para lanzar el mensaje, ¿no? ¿Qué relación tiene con el cambio climático? Pues una relación directa muy clara. El cambio climático básicamente consiste en que aumenta la temperatura del planeta y aumentas la temperatura del planeta y se desgobierna todo. O sea, es más fácil que haya episodios más frecuentemente y que sean más intensos. Entonces, bueno, hay toda una corriente dentro de una disciplina, vamos a llamarla así, dentro del cambio climático que se llama los estudios de atribución, que es decir,
em, ¿cómo se puede saber si un fenómeno se debe o no al cambio climático? Básicamente se trata, aquí la estadística juega mucho, ¿no? Se modeliza y se dice, vamos a ver, si no hubiera cambio climático, es decir, si la temperatura del planeta fuera 1,5 grados menos de lo que está ahora, que es más o menos lo que ha producido el ser humano desde la época preindustrial. Época preindustrial es la media entre 1850 y 1900, con respecto a la actualidad, ¿no? Si es 1,5 grados menos, los modelos, ¿qué nos dicen? Pues que serían un 25%, digo un número al azar, Sí, un 25% menos probables de que como lo que tenemos ahora. Entonces, de hecho, bueno, los estudios de atribución, ya se han hecho estudios de atribución así muy preliminares con respecto a la DANA y se habla de porcentajes, ¿no? Que, claro, dice, no, pues no recuerdo los datos, ¿eh? No quiero tampoco dar aquí información, pero bueno, todavía estos se han hecho preliminares, luego eso hay que analizarlo muy bien, hacer el estudio estadístico y mirarlo, ¿no? Pero lo que está claro es, si hay más calor, si ha acumulado en la atmósfera, la temperatura del mar Mediterráneo, que este año está de récord, eso es una bomba de relojería. Porque Entonces, por seguir un poco con la pregunta que me has hecho, ¿cómo se relaciona el cambio climático con esto? Vamos a ver. Aquí es verdad que esto es un tema muy complejo. Voy a intentar sintetizarlo para que todos un poco lo podamos entender, ¿no? Digamos que hay una corriente en chorro en el Polo Norte, digamos, que lo que hace es que mantener el aire frío, digamos, hay meteorito concentrado que no se mueva mucho, ¿no? El cambio climático, una de las consecuencias que está viendo es que esa corriente en chorro lo que hace es que se debilita. Al debilitarse, lo que hace es que haya una especie de meandros, ¿no? Que hace que esos aires fríos que están cerca del Polo Norte bajen a latitudes más bajas, más cercanas al Ecuador, justo donde estamos nosotros. Y cuando se junta esos meandros que de otra forma, si estuviera la temperatura del planeta, digamos, más controlada, no bajarían tanto. Esos meandros son mucho más pronunciados, que hace que se junten masas de aire frío que vienen del Polo Norte con masas de aire mucho más cálidas porque también esos meandros vienen del Ecuador hacia arriba y se juntan lo frío de arriba con lo caliente de abajo, el mar mucho más caliente y claro, ahí se monta el show. Eso es lo que explica, dicho así en Román Paladino, esa gota fría es lo que hace, ¿no? Y por eso el cambio climático tiene relación con este tipo de fenómenos. No es decir, se debe al cambio climático, porque atribuir un fenómeno al cambio climático es mucho más complicado, por eso decía que hay una disciplina que se encarga de ello, pero sí que está demostrado y clarísimamente que la frecuencia es mayor, va a ser mayor a medida que aumenta la temperatura del planeta, y la intensidad, estadísticamente, es más sencillo que haya más intensidad, ¿no? Es un poco el tema, pero básicamente el problema del cambio climático es aumenta la temperatura del planeta y se descontrola absolutamente todo. De hecho, es que estamos en terreno desconocido. Entonces, claro, por eso decía yo al principio que el problema que tenemos es que como riadas ha habido, históricas ha habido, ¿no? Es decir, ha pasado siempre. Bueno, ojo, porque el clima también es cambiante. Lo que pasa es que ahora va a pasar más frecuentemente y va a pasar más intensamente, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que son cuestiones difíciles de entender o incluso de concebir si no tienes un conocimiento, que es un poco el hándicap que tenemos un poco los que nos dedicamos a divulgar sobre esto, que la gente que quiere meter bulos y meter mierda, entre comillas, ¿no? Aprovechan ese tipo de cuestiones para decir, es igual que lo de Filomena, ¿no? Cuando pasó de Filomena, tal. Mucho cambio climático y mira cómo nieva. Y aquí hay que explicar, vamos a ver, que haya cambio climático y que aumente la temperatura del planeta no significa que nunca vaya a nevar o que nunca vaya a haber olas de frío. Claro. Significa que las olas de frío van a pasar menos veces, pero frío va a seguir haciendo. Entonces ellos aprovechan, de hecho, bueno, hay un gráfico que hace la EMET en el informe anual que hace, ¿no? Que pone récords de calor experimentados en España en este año, ¿no? Y récords de frío. Y luego te pone ahí una especie de línea de lo que se esperaría, ¿no? Por estadística. Y claro, en los últimos años los récords de calor se salen de la tabla y récords de frío, pues alguno hay, puntualmente. O sea, que cambio climático no significa nunca frío. Ya. Significa menos frío. Ya. Y además, no sé si se entiende un poquitín. Y el point que has dicho, porque has mencionado lo de la gota fría y lo de las riadas y tal. Claro, o sea, yo conocía el concepto de la gota fría de yo ser pequeña, porque existía, porque se daba de vez en cuando, pero lo que has puntualizado muy bien, ni con la misma frecuencia ni con la misma intensidad
que se está viendo y que se va a ver, porque yo creo que también ese es un poco el mensaje que yo creo que deberíamos de poner un poco el foco, es como, esto no se va a quedar como una anécdota del 2024 de una dana y ya está. Esto va a seguir ocurriendo y la magnitud del desastre va a depender mucho de la inversión que se haga en la prevención, en adaptarnos a esto, como tú decías, educar a la población, que estemos todos preparados y que estemos todos preparados no solo para danas, sino para filomenas cuando vengan y claro, para un montón de cosas. ¿Y cómo abarcas todas esas posibles catástrofes que van a venirse? Porque yo entiendo, ¿no? Recursos todos son limitados. ¿Cómo gestionamos esto y cómo somos... cómo nos mantenemos conscientes de la problemática sin caer en el pánico? Lo primero es que vayamos todos a una. Y eso a mí esta me parece la parte más complicada. Es complicado prepararse, adaptarse y hacer medidas de mitigación cuando una parte importante de la sociedad dice, esos son cuentos, esos son... Es que es muy complicado, porque son de tal magnitud los cambios que hay que hacer que o estamos todos muy convencidos o va a ser imposible, porque ya sabemos el juego maniqueo este de y tú más, ¿no? Salía una chica, una mujer ayer, que para mí fue la frase de todo esto que ha pasado todos los días en Valencia, que dijo, o sea, como que le importaba un bledo, le di tú más y tú más y tú más, que no estamos en ese punto, que la gente que tiene un problema, que se ha quedado sin casa, sin trabajo, sin recursos, le importa un bledo de quién ha sido la culpa. Es que en el fondo lo que quieren es solucionar el problema que tienen y que no vuelva a pasar, o que si vuelve a pasar algo así estén mejor preparados todos, ¿no? Es un poco el punto que hay aquí. Claro, pero es complicado y entonces, y ahora con esto también te traigo la pregunta que te iba a hacer antes con el tema de la educación para ir todos a una. No podemos ir todos a una si no estamos partiendo de la misma base de conocimiento. Y esto no quiere decir que todos tengamos que ser expertos en cambio climático, ojo, cuidado, ¿eh? O sea, quiero decir de estar todos en la misma página de el cambio climático existe y está ocurriendo, que parece una gilipollez, pero es que ni siquiera en esa estamos todos juntos. Claro, pues por eso hemos hecho la cuñadopedia, Soledad, por eso hemos hecho la cuñadopedia. Porque, pues un pequeño granito de arena de que para que cuando alguien lea ese documento, que es muy sencillito, es un poquito más largo que el vuestro de vacunas, un poquito más largo, porque intenta hacer un ejercicio de síntesis, pero al final en lo que nos hemos basado para hacer este documento de la cuñadopedia es, bueno, basándonos un poco en lo que la gente que se lleva dedicando a comunicación climática, lo que dice, ¿no? Mensajes simples que se entiendan bien y repitiéndolos mucho. Simple, que se entienda y repitiendo hasta la saciedad. Por eso el tema es el cambio climático en 5 ideas y 10 palabras. Y lo que estéis en el chat hoy, si os quedáis con esto hoy, que vamos a hacerlo así un pequeño repasito, vais a ir bien, lo vais a entender bien. Lo primero, el cambio climático, primera idea, es real. El cambio climático es real, o sea, está pasando. Y en la cuñadopedia ponemos datos, porque al final hay que demostrarlo con datos, ¿sí? Porque si no parece como que es un cachondeo. No. El calentamiento global está pasando realmente. Está más que comprobado, archicomprobado en todo el mundo. Mira, quería comentar una cosa con respecto a esto. Este verano, en España, ¿verdad que no ha sido especialmente cálido comparado con el año pasado? A ver qué opinan. A ver qué dice la gente. ¿Qué dice la gente del chat? Yo no puedo saberlo, vale, porque yo estaba en otro sitio, pero a ver qué dice la gente de España. En su zona donde viven, ¿cómo diréis que ha sido el verano de este año? Comparado con el del 23, que el 23, recordaréis que, joder, cómo pegó, ¿eh? Vinieron con las de calor cada 2x3, ¿eh? Mira, Alisawa dice, no hizo tanto calor en Canarias, comparado con los 2 anteriores no ha sido tan infernal. Soy de Galicia, no cuento, dice Toño. En mi zona, País Vasco, no especialmente caluroso. Tranquilo en Galicia. Mira, Moncortizas dice más cálido, pues hay alguien por ahí. En Córdoba fresquito, menos calor. Claro. Bueno, sí. 2023 fue brutal. Yo me acuerdo el verano de 2023 que fue, jolín, es que vinieron unas cuantas olas de calor seguidas. ¿Qué ha pasado este año? Este año, si nos fijamos, pero aquí cuando hablamos de cambio climático tenemos que mirar en otra escala. Vamos a mirar, no fijarnos en mi pueblo, en mi calle, en mi ciudad, sino ¡boom! Vamos a mirar versión planeta, ¿no? En el hemisferio norte ha sido el año más caluroso, 2024. Sin embargo, si miramos el mapa de distribución de calor, digamos, se ve todo rojo, por encima de la media, ¿no? Y sin embargo, Península Ibérica y esta zona por aquí se ve un azulito, así un poco. Que yo siempre digo, joder, mira que nos viene mal esto. Bueno, fenómeno.
para divulgar, ¿no? Claro. Porque al final dices, ves, nada, un año una cosa y una cosa otra. No, pero cuando hablamos de un problema como el cambio climático, que es global de planeta, tenemos que fijarnos en los datos globales. O sea, inundaciones como esta de aquí, está habiendo en todo el mundo sequías de todo, o sea, salvajadas en todo el hemisferio norte, si no es aquí, es allá. Eso se está viviendo desde hace muchos años, más que comprobado. El número de desastres se está incrementando bastante en todo el planeta, ¿no? Y por eso digo que cuando hablamos de este tipo de cosas, el ir así por la vida siempre es malo, ¿no? Pero hablando de cambio climático, especialmente. Porque luego es, sí, mucho cambio climático y mira cómo está nevando, o mira, vino una ola de frío, o el verano pasado sí, pero este año no. Bueno, no, vamos a mirar en contexto global, la tendencia y sobre todo dónde vamos a ir, ¿no? Y si sigue aumentando la temperatura del planeta, pues esto va a ser el pan nuestro de cada día, desgraciadamente, y cosas peores, ¿eh? Claro, Cosas pero peores. es complicado porque además que tenemos como que una memoria Dory de que se nos Claro, olvida el verano anterior. Bueno, a lo mejor si ha pasado algo así muy relevante te acuerdas, ¿no? Obviamente yo creo sí, que nos vamos a acordar de esta Dana. Desde sí, luego, sí. por supuesto, no quiero frivolizar, pero a veces tenemos la memoria a corto plazo un poco regulinchi, ¿no? Y se nos olvida enseguida en que ya pues no hace tanto frío o no hace tanto calor o tal. Una de las cosas que a mí me hizo reflexionar fue, por ejemplo, porque es una gilipollez, pero yo ya no uso chaquetas de entretiempo. Porque ya o sea, yo voy como que de 0 a 100. O sea, un día en Berlín tengo 10 grados y el día siguiente 25. Es como, ¿dónde están mis chaquetas de entretiempo? No puedo utilizarlas porque estoy como yendo a muchos extremos, que es como una anécdota, ¿no? Es como una gilipollez, pero que me sirve para recordar que efectivamente estoy viendo cambios en los De, ge- últimos 2 años. Se les de gilipollas nada. De hecho, yo cuando tengo charlas, yo doy muchas charlas a todo tipo, ¿no? De públicos, ¿no? Desde niños hasta adultos, hasta universitarios, de todo, ¿no? Y siempre intento acercar la realidad del cambio climático a las vidas de la gente, ¿no? Por eso yo utilizo mucho las noticias de prensa, ¿no? Que me parecen... Y tengo una selección hecha de un montón de cosas que relacionan el cambio climático con nuestra vida, ¿no? Ujú. Y, bueno, en relación con lo que decías, me estoy acordando de una noticia, por ejemplo, que se venden menos abrigos Ah, en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? claro. Eh, Preguntemos a los que venden ropa en el Mediterráneo, ¿no? ¿Qué porcentaje de abrigos venden ahora con respecto a hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Que son Ujú. en el día a día, ¿no? Eh, Ahora que llega la Navidad, una cosa como los turrones, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda empaquetar un turrón, si hay gente por aquí de zona turronera, tiene que haber unas condiciones de temperatura X, porque si hay mucha temperatura, como que se pega al papelito y no queda bien, Ujú. ¿no? Pues ha habido veces que se ha tenido que retrasar digamos, el empaquetado del turrón porque la temperatura que había, no, eso, por poner ejemplos así muy mundanos, ¿no? Por no hablar del chocolate que va a subir de precio, el café, la cerveza que va a cambiar el sabor, es decir, Yo, mira, te eh, permito lo que quieras, Alfonso, menos que me subas el precio del café, por favor, te lo pido, que es la única alegría que tengo en esta vida. pues mira, No me digas yo esto. ya te digo, tengo una selección de noticias muy... Además, me gusta estar un poco al día, un poco estas cosas, porque claro, me dedico a ello, ¿no? Y si fuéramos conscientes de la cantidad de cosas de nuestro día a día que están relacionadas Ya. con el cambio climático y cómo nos está afectando y cómo nos va a afectar, diríamos, cuidado, cuidado que esto es más serio de lo que parece. Para mí, vamos, yo claro, yo estoy muy metido en esto y tal, pero para mí esto es el mayor problema que tenemos como humanidad ahora mismo, pero de largo sobre el segundo, ¿eh? Porque, porque es tela marinera lo que tenemos entre manos, ¿no? Has dicho además palabras mayores, ¿eh? Hay un par de preguntas en el chat que quiero traerte y trasladarte, que se han ¿Vale? ido haciendo así un poco con diferentes contextos, pero yo las voy a juntar. Y es un poco que si hay tope, en plan, tenemos tope de a qué temperatura vamos a poder llegar hasta que sea totalmente insostenible, ya no solo la temperatura global, sino también del Mediterráneo, porque obviamente a nosotros nos afecta mucho el Mediterráneo, que al final van relacionadas, ¿no? Van ligadas, pero ¿cuánto margen tenemos de que se pueda ir a la mierda al Mediterráneo antes de que nos vayamos a la mierda nosotros? Y luego la temperatura global. Vamos a ver, por poner un poco de contexto, el Acuerdo de París, o sonado de la COP, Conference of the Parties, que se reúnen una vez al año todos los países del mundo para ver qué medidas se toman en relación con el cambio climático, que al final siempre suele haber mucha decepción por los
por los activistas, por la gente más implicada con el tema, porque las medidas no son tan ambiciosas ni llegan tan lejos como sería necesario. Bien, pues en París, en la COP hace unos años, en la COP de París, se llegó a la conclusión de que para mantenernos en unas condiciones de seguridad y de bienestar que no afectaran mucho a nuestro estilo de vida, la temperatura del planeta no debería subir por encima de 1,5 grados con respecto a la época preindustrial, como dije antes, media de 1850 a 1900. Bueno, pues ya, ¿Ya lo del estamos ahí? 1,5 ya estamos ahí. Ya estamos ahí. El Hemos llegado. 1,5 ya hemos llegado. Si seguimos con las previsiones o las proyecciones de emisiones de gas de efecto invernadero, está previsto que lleguemos para 2100 entre 2,8 y 3,2, no recuerdo la fecha, pero de ese orden, ¿no? Claro, los modelos lo que nos dicen es, ¿qué pasa cuando llegamos a 2 grados? ¿O a 2 grados y medio? ¿O a 3 grados? Pues imagínate, ¿qué pasa con los eventos meteorológicos extremos? ¿Qué pasa con las sequías? ¿Con la distribución del agua en el planeta? Claro, de hecho, en los informes estos del IPCC se hacen escenarios precisamente... porque claro, cuando se habla también hay que diferenciar también lo que es la proyección de escenarios con la predicción del tiempo. Es que es muy diferente. Que muchas veces se emplean por los negacionistas. No son capaces de saber dónde va a llover, van a predecir el tiempo que hay en el planeta dentro de 100 años. Es que son cosas muy diferentes. De entrada no son predicciones, son modelos de proyección de escenarios. Es decir, si mantenemos este ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, se va a acumular X volumen de CO2 en la atmósfera que va a suponer un incremento de X grados. Eso es sencillo de hacer, eso se puede hacer. Es una suma matemática. Eso es relativamente sencillo. Es mucho más complicado decir si mañana van a caer 100 o 200 en tal valle o en tal otro. Mucho más complicado, ¿no? Pero efectivamente son escenarios. Y los escenarios lo que nos dicen es como no nos pongamos las pilas con la mitigación. Recordemos diferencia entre mitigación y adaptación. Mitigación es reducir emisiones de gases de efecto invernadero para que no aumente la temperatura del planeta y se desborde todo, ¿no? Pues, ¿qué límite tenemos? Pues el que nosotros queramos. El The tema sky's es, the limit. The sky's the limit. No, el problema es que nos pondrá en nuestro sitio, ¿no? Si aumenta la temperatura, vamos, yo no quiero pensar que suba 5 grados, porque si sube 5 grados, ríete tú de Mad Max. Mad Max parecería un resort de 5 estrellas superior, ¿sabes? No, pero bueno, bromas aparte, es que el tiempo corre en nuestra contra. El tiempo corre en nuestra contra. Y cada día que pasa, mira, en relación para entender un poco lo que es el gas de efecto invernadero en el planeta, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de una bañera, ¿no? Imagínate que tienes una bañera que la quieres vaciar, pero tienes un grifo abierto, ¿vale? Entonces tú para vaciar la bañera, lógicamente el desagüe, lo que sale por el desagüe tiene que ser más que lo que entra por el grifo, lógicamente. Vale, pues imaginemos, hagamos una comparación de esa bañera con lo que es la atmósfera terrestre, ¿no? Lo que es el planeta Tierra. Digamos que lo que sale por el desagüe es los gases de efecto invernadero que el planeta Tierra de forma natural puede absorber, ¿vale? Y lo que sale por el grifo sería lo que el ser humano está emitiendo a la atmósfera, esos gases, ¿no? Pero lo que está pasando ahora que lo que estamos emitiendo, ese grifo que está abierto, es mayor de lo que el planeta es capaz de absorber, con lo cual al acumularse se te empaña el espejo del baño. Exactamente, se te empaña el espejo del baño, aumenta la temperatura aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura del planeta. Y entonces se desencadena todo este lío de las consecuencias que provoca el cambio climático, ¿no? Entonces, estas COP, que por cierto ahora va a ser en noviembre, vamos a tener la COP de este año, ¿no? Los países se tienen que poner de acuerdo para entre todos, es decir, vamos a hacer medidas de mitigación, es decir, de reducir esas emisiones colectivamente para intentar que se acumule menos cantidad de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Hablamos mucho del dióxido de carbono porque es el más abundante, pero el metano y muchos más, ¿no? Y eso es lo que hace falta, ¿no? Que se pongan de acuerdo a nivel global para que esa mitigación sea factible. Pero vamos, que de hecho no hemos alcanzado el pico de emisiones, o sea, esto va creciendo. Pum, 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 pum. Es complicado y además había también algunas reflexiones por el chat de lo que estabas diciendo. Decía Meikus, mala época para ser joven y yo me atrevo a añadirle, lo veo y envío dos más. Mala época para ser
joven y pobre, porque al final somos los primeros que vamos a pagar estas consecuencias, y cuando digo pobre digo el 99% de la población. O sea, no es en plan, no estoy en plan de solo 1000 euristas, no, al final los que no sean ultra mega millonarios, que verdaderamente puedan permitirse seguir costeándose su vida y pagándose sus cosas y todo, y ver su vida ininterrumpida, todos vamos a acabar afectados, lo estabas diciendo con varios ejemplos que nos afectan a todos. Y no solo desde el punto de vista económico de lo que nos vayan a costar las cosas, sino este tipo de desastres, como el de Dana, por ejemplo, o como Filomena, que al final a los primeros afectados son, pues eso, gente que tiene sus casas construidas en estos sitios, gente que no puede permitirse no cerrar su fábrica, gente que no puede permitirse no ir a trabajar porque van a perder el empleo, porque los empleadores obligan a llevar en estos sitios, gente que no puede permitirse los mejores médicos y especialistas en cualquier punto del mundo y que dependen de la sanidad pública. Al final esos somos los que pagamos o los que más vamos a pagar el precio de las consecuencias del cambio climático. Y un poco para volver a traer en el tema de la educación, porque yo sé que obviamente todo esto parece como muy pesimista y todo se ve muy negro y todo, y lo entiendo perfectamente porque yo también, en parte, también me siento así. Pero hay algunas cosas que podemos hacer todos, ¿no? Y no estoy hablando de reciclar, que no vamos a entrar en esas cosas, ¿no? Pero yo creo que en este momento, cuando hay tantísima desinformación y cuando hay tanto peligro de bulos, de falsas noticias, pese a la cantidad de evidencia científica, yo creo que aquí la educación, ¿no? y un poquito de empatía simplemente con cómo gestionamos las redes es importante. ¿Qué pilares? Porque habías dicho cambio climático en cinco frases y 10 palabras. Sí, ¿Cómo nos podemos llevar a algo así? Vamos a ver, digo rápido las 5 ideas y 10 palabras. Vale. Pero antes que eso, y meternos con el tema de la educación, una idea que me gustaría transmitir es que el cambio climático es sobre todo un problema de salud. Es sobre todo un problema de salud, y nos lo tenemos que meter todos en la cabeza. Salud aplicado a muchísimos temas, ¿eh? Porque, bueno, las olas de calor ya sabemos, las hemos vivido aquí el verano pasado sobre todo intensamente. Cuando viene una ola de calor, muere gente. Y de hecho, también la estadística tiene aquí mucho que ver, ¿no? Se calcula la gente que ha muerto, la que suele morir y la relación que hay entre una cosa y otra, ¿no? Las temperaturas disparo de mortalidad, tal, bueno, ahí es un tema también muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, cambio climático, tema de salud. Olas de calor, que es lo más típico, bien. Luego, transmisión de enfermedades por vectores, también, por supuesto. Esto lo hemos visto la y lo gente estamos de Sevilla, viendo. la gente de Sevilla sabe que estamos hablando, ¿no? No sé si habrá alguien del chat, Sí, en el chat de Sevilla. ha habido por ahí alguien que se ha presenciado de Sevilla, o sea que sabrá. Sí, virus del Nilo, tal cual, en fin. Muchos temas, ¿no? Que influyen en la salud, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que decíamos antes, ¿no? De lo que comentabas tú ahora, ¿no? Según donde vivas, si eres pobre, te va a afectar muchísimo más, porque tienes menos capacidad de adaptación. Tú vivir en una zona con muchísimo calor, sin tener capacidad para tener aire acondicionado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, implica que no vas a poder dormir. Si no puedes dormir, pues tu salud va a empeorar muchísimo. En fin, que al final lo de ser pobre Sale caro. sale con respecto al cambio climático, pues cuantas menos posibilidades tengas, peor te vas a poder adaptar, evidentemente, y más vas a sufrir, ¿no? Con lo cual también, por una cuestión de justicia social, también hay que tomar medidas en relación con el cambio climático a nivel global, ¿no? Vamos con las 5 ideas. Hemos dicho que el cambio climático es real. Segunda idea, somos nosotros, en 2 palabras. O sea, el ser humano es el responsable. Que no os cuenten milongas de que no está demostrado que si los ciclos solares, que si no sé qué. No. Eso está más que demostrado, consenso científico. Bueno, de hecho, cualquier persona que estudie esto, no hay duda ninguna. O sea, es que no hay debate en el mundo de la ciencia sobre esto. O sea, de que el cambio climático es real y que el ser humano es el responsable, es que no hay debate, realmente. O sea, gente que lo estudia, que sabe de lo que habla, no hay nadie que tenga disenso sobre esto, lo hay. ¿No? Y es que, claro, estamos hablando de gente que lo estudia, no José Luis en Twitter. Exactamente.
Vale, O sea, bien. científicos que publican en revistas revisadas por pares. Bien. De eso estamos hablando. O sea, gente que hace eso no tiene dudas no al respecto, ¿no? Ujú. Tercera idea, consenso científico. Relacionada, o sea, es real, somos nosotros, pero no porque lo diga José Luis. Porque hay consenso científico a nivel mundial de que esto es así, ¿no? Es Ujú. importante también destacarlo, ¿no? Cuarta idea, es malo. O sea, el cambio climático no es ninguna broma. O sea, tiene consecuencias muy negativas que nos afectan en nuestra vida diaria, afectan a nosotros y a la biodiversidad en el planeta. O sea, no Eh, solo es que el ser humano, nosotros es somos todos, parte de un claro. sistema. Es todo. Y claro, aquí entramos aquí en la teoría de sistemas, nosotros somos parte de un todo y una pequeña modificación en una parte de ese todo tiene implicaciones en el todo. ¿Vale? Y nosotros tenemos una capacidad de transformación muy grande y tenemos muchísima responsabilidad en el conjunto, ¿no? Pero que nadie se piense, nada, que se extingan no sé cuántas especies en no sé dónde, bueno, tampoco pasa nada, pues quedan otros cuantos millones más. No, cuidado. Cuidado que desconocemos mucho las interacciones que hay entre unas cosas y otras, y si desbalanceamos un elemento, por pequeño que nos parezca, puede tener consecuencias desconocidas y que tengan muchas consecuencias muy desagradables para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Eventualmente. Ujú. Cuarta idea. Y la quinta idea, que es la más importante, hay esperanza, ¿vale? Porque si no, no podemos acabar así, que esto es un desastre, ¿no? Entonces, es Bien. real, somos nosotros, consenso científico, es malo y hay esperanza. En la cuñadopedia lo que hacemos es estas 5 ideas, las desarrollamos un poquito, ponemos datos, hacemos enlaces a documentos científicos, quien tenga más interés en profundizar un poquito, pero la idea sobre todo es eso, es que tengamos las ideas claras y con estas 5 ideas y esas 10 palabras ya nos podemos desenvolver más o menos bien para entender un poco lo que es esto, ¿no? Por supuesto explicamos lo que es el efecto invernadero en la cuñadopedia, explicamos por qué se calienta el planeta, qué papel tiene el ser humano y es decir, de forma muy sencillita, pero también muy rigurosa, que es un poco la virtud creo que de esta cuñadopedia, que es muy sencilla y a la vez muy rigurosa. Y con eso, bueno, con el tema de hay esperanza, hay que organizarse. Al final, y mucha gente dice, joder, yo con llegar a fin de mes y cuidar de mi familia tengo más que de sobra. Y digo, pues es verdad, es que es Ya, así. ya. Aquí no se trata de señalar con el dedo, se trata de que cada uno con la responsabilidad que tenga llegue hasta donde pueda llegar. Y es un poco la clave, ¿no? Eh, el político de turno que tome decisiones no en base a salvar su culo para ser elegido en las siguientes elecciones o para que dentro del partido pueda prosperar, no. Toma las decisiones adecuadas para que la misión que estás cumpliendo se lleve a cabo de la mejor forma posible. Pase lo que pase. Y si te tienen que echar por una decisión que tomas bien tomada, pues mira, eh, llevarás nuestro más ferviente aplauso, ¿no? Y lo que pasa es que el tema es que, mira, esta frase la dijo Kodiuku, se la oí por primera vez y me gustó mucho y yo se la cojo y me gusta citarle cuando la digo, ¿no? Que la buena noticia es que todos podemos hacer algo, ¿no? Y Sí. la mala noticia es que todos tenemos que hacer algo. Entonces es un poco el tema, ¿no? A mí no me gusta nunca señalar a nadie con el dedo, porque al final las circunstancias personales de cada uno son las de cada uno y cada uno sabe lo que tiene, ¿no? Y lo que puede hacer, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que yo voy más a la cabeza, ¿no? A los que tienen responsabilidad de verdad, ¿no? A los que manejan el cotarro, a los que son responsables en última instancia de la mayor parte de las emisiones, ¿no? Grandes empresas, gobiernos, administraciones, son los que tienen realmente la sartén por el mango, ¿no? Y los que tienen la decisión, ¿no? Y yo siempre pongo, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Yo qué sé, las bolsas de la compra, ¿no? Estamos mezclando temas, ¿eh? Pero bueno, Ujú, sí. el tema de las bolsas de la compra. Yo recuerdo cuando yo era niño que iba al Prica y todo el mundo, bolsas de plástico, oh, venga, bolsas de plástico, eran gratis, ¿no? Ujú. Joder, cuando empezaron a cobrarlas, joder, ya se redujo el número de bolsas, ¿no? Pues mira, por ahí hemos ido. Y bueno, espero que todos los que estén aquí en el chat, cuando van a comprar, lleven su Lleven su propia propia bolsa. bolsa. Sí, 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 por favor. Su bolsa de rafia o su bolsa de tal. Y bueno, yo, que quede claro, yo no soy antiplástico, ¿eh? A mí el plástico me gusta mucho, pero el problema es el plástico de un solo uso. El plástico nos ha hecho la vida muy fácil. Eso Ujú. del talibán, no, el plástico. Bueno, cuidado. Yo no quiero prescindir del plástico en mi vida, ¿eh? Lo que sí que quiero evitar es el plástico de un solo uso, que eso sí que es muy perjudicial. Pero un plástico bien utilizado, reutilizado y que nos sirva para muchos usos y tal, bueno, me parece que nos hace la vida mucho más fácil. Y no hay que renegar tampoco de ello, ¿no?
Sí, sí, no. Además que el tema del plástico, tuvimos aquí hace tiempo a un compañero de uni que trabaja con microplásticos y lo decía, es Claro, que plásticos for the win, o sea, el avance tecnológico e industrial y todo que hemos tenido no podría haber sido posible sin el claro. plástico, entonces no vamos a renegar de ello, pero un poquito de control y un poquito de cabeza y además has hecho como una reflexión de, bueno, todos podemos hacer algo, pero sí que es verdad que hay, en ciertos aspectos, el poder lo tienen unas cuantas personas. O sea, yo no Claro, puedo poner una regulación de los jets privados. Yo claro. literal, es que no puedo hacer eso. Entonces, yo puedo tener otras funciones y yo creo que a veces cuando intentas abordar un problema tan complejo, tan grande y tal, se te viene el mundo encima, ¿no? Como decir, pero ¿y qué hago yo, no? Y lo preguntaban también por el chat, pero ¿y qué puedo hacer yo, no? Has hecho un ejemplo del tema del plástico de un solo uso, pero yo creo que cada vez vemos más evidente la importancia que tienen las redes sociales, cómo las gestionamos. Nosotros ahora mismo estamos en una red social. Todos los que estamos aquí Ujú. usamos redes sociales, porque estamos aquí, en la red social. Eso también es extremadamente importante y creo que todavía no nos estamos dando cuenta los usuarios, que no solo los que creamos contenido, sino usuarios de redes sociales, del poder que verdaderamente tenemos de darle importancia a las cosas que son relevantes e ignorar o condenar a los que perjudican, ¿no? A los que hacen mal. Pero si alguien tiene más interés en la cuñadopedia, ¿hay algún apartado de cosas que podemos hacer? ¿O dónde podemos buscar información de qué es de todas las opciones que Sí, tenemos, qué es lo más relevante? sí, hay un apartado, hay un apartado que nos habla. Hay dos ámbitos, ¿no? Que podemos hacer, ¿no? Uno es el ámbito individual Ujú, y otro es el ámbito colectivo. ujú, Andreu Escribá, que es un divulgador climático precisamente de Valencia también muy bueno, para mí no sé si el mejor, pero uno de los mejores sin duda, tiene una frase que también me gusta citarle cuando la digo, ¿no? A cada uno lo que es de cada uno, ¿no? Que dice algo así como que lo individual ayuda, pero lo que transforma realmente es lo colectivo, ¿no? Entonces al final hay que organizarse. Es decir, que yo separe residuos en mi casa, pues está genial. Y ujú. por supuesto que hay que hacerlo, ¿no? Pero lo que realmente cambia las cosas es que se decida tener una red de transportes potente, que sea efectiva, que sea eficaz y que nos permita hacer una vida sin prescindiendo del coche, ¿no? Ujú. La charla escape que te comentaba antes, que dura una hora y media, y explicamos todo lo que es, cómo, lo que es el cambio climático, con causas, consecuencias y qué podemos hacer. Hay una pregunta que lanzamos para esos mandos a distancia que tienen los participantes y les ponemos, bueno, en relación con qué podemos hacer, de este listado que os ponemos aquí, ¿cuál crees que es más eficaz para combatir el cambio climático? Ujú, Y ponemos ahí una serie de cosas. Pues yo qué sé, dieta basada en vegetales, ujú. no volar en avión, prescindir del coche, reciclar, usar bombillas LEDs, no sé qué. A ver, hacemos la prueba en Venga, el chat. vamos a hacer encuesta. Venga, va. A ver qué dicen. ¿Cuál es el más efectivo, no? O el que Sí, más. cuál es la medida individual más efectiva frente al cambio climático? ¿Ponemos cuatro opciones? ¿O Venga, cinco? ¿Cuántas podemos poner? ¿No es creo que ¿Cuatro o de cinco? 5 se pueden, ¿eh? ¿Cinco? Vamos a poner cinco, venga. Venga, moderadores, apunten. Venga, dieta basada en plantas. Vale. Claro, la de la dieta basada en plantas yo creo que quizás es de las menos famosas, puede ser, de las que de las que vais a decir. Creo que esta es relativamente nueva. O al menos en el conjunto poblacional básico. Yo creo que quizás esta puede ser... Mira, proponen en el chat tener un hijo menos. Bueno, yo ya ahí... Sí, sí, sí. Ahora hablamos. Venga, vamos a meterla también. Venga, tener un hijo menos. Venga, dieta Tener un basada en hijo menos. plantas, tener un hijo menos, me encanta esta encuesta. Reciclar. Reciclar, ¿vale? em, Prescindir del coche. ¿Vale? No coche o transporte público. Y por ejemplo, no volar en avión. Vale, vale. Creo que están los moderadores haciendo y le dejamos un poquito tiempo para que vayan votando. Yo te voy diciendo Y vamos a hacer también. un experimento a ver qué sale aquí. Y luego os cuento lo que sale mayoritariamente en las sesiones que hacemos, sobre todo con gente de institutos. Sale de esas opciones que os he dicho ahora, hay una que sale con entre el 80 y el 90% de las veces como la más votada de largo. ¿En serio? Vale, Sí, sí. ya está la encuesta activa. De momento, lo de reciclar tiene 0 votos.
La de reciclar es la que menos votos tiene, pero acaba de empezar. De Ajá, momento van ganando prescindir del coche y dieta basada en plantas. ajá. Son las que llevan un 30 y 37%, 40%. Vale, el coche, está ganando el coche, ¿eh? 43. Bueno. Me sorprende que la de reciclar tenga tan poco, porque me da la sensación que es la que más campaña de marketing ha tenido en las últimas Por, décadas. por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Es que lo de los hijos, escúchame, lo de tener un hijo menos tiene un 14% de votos, ¿eh? O sea, no está mal, no está mal. No sabéis lo que gasta un hijo, dice Bendita Locura. ¿Qué pasa, Bendita Locura? ¿Lo pondrías más alto o menos, menos alto? Pues sí, ¿eh? Yo creo que prescindir del coche va a ser la más votada, ¿eh? Y no hay un todas a la vez, no, es la que más, Even Flow. Vamos a ver la que mayor efecto podría tener. Madrid Central, bueno, Madrid Central, mejor no hablemos. En Madrid lo que puedes hacer es tomarte cañas y no cruzarte con tu ex, Marc. Marc, deja de pedir imposibles. Vale, a ver. Venga, quedan unos segunditos, pero va a ganar la del coche, ¿eh? Ajá. Con un 39 de momento. Seguida por la dieta basada en plantas. Correcto, ha ganado el prescindir del coche, 39%, dieta en plantas, 25%, no volar en avión, 17%, tener un hijo menos, 12%, y reciclar, 7%. Wow. Pues esas Vale. son las predicciones de este Estaba, nuestro chat. estaba buscando aquí a ver si le encontraba la referencia del artículo. Vale, pues el estudio, Sí. el estudio, lo que dice. Jo, es que no sé si es esta. Sí, yo creo que sí. A ver. Mira, están reflexionando Vale, en el chat también el tema de los coches eléctricos, porque sí. claro, ha salido el tema del prescindir del coche y el coche eléctrico, y volvemos a la misma de siempre. Los coches eléctricos, si contamos la manufactura y si contamos las recargas y si contamos todas esas cosas, es que pues a lo mejor hay mucha población a la que tampoco le sale ni más económico ni más responsable ecológicamente. Entonces, ¿Por qué no me sale aquí el chat? Me cago en la mar. Oh, ¿el de Twitch? sí. No. A ver, A aquí ver. está. Vale. A ver. Creo que está por aquí. Joder, no me sale. ¿Te lo puedes creer? Si no, ¿qué es? ¿Para pasar un link? Sí. Si no, pásamelo por donde quieras A ver, y yo lo a puedo ver. compartir. A ver, es que no sé qué ha pasado, que sea. Bueno, pues la respuesta que la gente suele responder de forma mayoritaria es reciclar, ¿vale? Ajá, ok. Es reciclar, además, y además, como bien apuntabas tú ahora, ¿por qué? Bueno, aquí da para hablar mucho, ¿no? Yo recomiendo el libro de mi amigo Alberto Vizcaíno, que es un ambientólogo de Madrid, que se llama Contenedor Amarillo S.A. Se llama, ¿no? Y explica un poquitín qué pasa con Ecoembes, con el contenedor amarillo y con todo, ¿no? Y se explica muy bien el fenómeno. Pero bueno, básicamente, efectivamente, como decías tú, Serezade, las campañas de comunicación, de divulgación, se han basado sobre todo en, Reciclar. en el reciclaje, ¿no? Que no es reciclar, es separar residuos. El reciclaje se hace en las plantas Sí. especializadas, pero bueno, sin entrar en tecnicismos, separamos. Está al final de la lista, ¿vale? Y yo siempre digo a los chavales, oye, esto hay que hacerlo, ¿eh? No significa que tenga poca incidencia en el cambio climático, Ujú. porque además tiene incidencia también en los recursos, ¿no? Porque si reciclamos bien y separamos bien residuos, consumimos menos recursos y podemos reaprovechar más los recursos limitados que tenemos en el planeta, porque no podemos crecer de forma infinita en un planeta con recursos finitos, ¿no? O sea, que no solo es por el cambio climático, también por gestión de recursos en el planeta, que también hay que. Ujú, ujú. Que bueno, que es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Hay tres crisis ambientales: la crisis del cambio climático, que es lo que hemos visto; luego está la crisis de biodiversidad, pérdida Ujú. de vida, de especies; y luego la crisis de contaminación y residuos. Son las tres grandes patas del problema ambiental que tenemos, ¿no? O sea, al final todos están muy relacionados unos con otros. Pero bueno, el reciclaje es
al final de todo. Lo que más incidencia tiene en el estudio, que yo lo suelo omitir, me ha hecho gracia que lo ha dicho alguien por ahí, yo no lo digo porque tampoco me quiero meter en camisas 11 varas, pero evidentemente tiene su lógica, que lo que más influye es no tener hijos, porque como nosotros somos los más destructores, es decir, cuantos más seamos, pues más consumimos, ¿no? Entonces, eso es lo que más, el estudio lo deja bien claro, ¿no? Ahí está el enlace que te pasa por ahí, y si alguien te interesa en ver el estudio, ahí está, ¿no? Y luego lo que más en el día a día, lo que más influye es no tener coche, ¿vale? No tener coche, después, bueno, aparece listado por ahí, no viajar en avión, dieta basada en plantas, y luego lo del reciclaje, las luces LED y todo eso, al final de la lista, ¿vale? Oye, qué chat de listos tenemos aquí, ¿eh? Porque... Hombre, aquí hay nivel, ¿eh? Aquí hay nivel, ¿eh? Ha salido lo del coche... No, y lo de no tener un hijo, que tampoco lo ha dicho muy el chat intuitivo. directamente. Por eso, sí. por eso. No, saqué mis dieces para el chat, ¿eh? Muy bien. Claro, es que luego... lo del reciclar era lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, o sea, lo que estaba pensando, que la campaña de marketing del reciclaje sí que está por delante de todos los demás. Claro. Desde luego, y es más complejo, ¿no? O sea, son otras cosas, y no quiere decir que no haya que hacerlo, sino que el impacto que tiene ir en transporte público cada día es mucho mayor que la separación de residuos en casa. Claro, lo que pasa es que la gente tiene que saber cuáles son las medidas más eficaces, porque si ni siquiera sabemos eso, ¿cómo vamos como sociedad a buscar las mejores soluciones? Ahora bien, vivir sin coche. Y muchos dirán, joder, yo no puedo vivir sin coche. Claro. Si vivo en una urbanización que está a 20 kilómetros de cualquier sitio al que pueda yo trasladarme para hacer la compra, trabajar, lo que sea. Entonces, claro, es que esto significa que tenemos que reorganizar nuestro urbanismo, nuestra ordenación del territorio, nuestro sistema de transportes. Y claro, eso no se hace en un día o en dos. Pero si desde luego, si en el horizonte no tenemos que vivir sin coche es lo primordial para combatir el cambio climático, mal vamos. O sea, estamos totalmente... Luego, el coche eléctrico. Bien, hay mucho que hablar de eso, ¿no? Pero se dan circunstancias en algunos países del mundo, como puede ser Polonia o Australia, como su mix energético, su forma de producir energía depende mucho de combustibles fósiles, casi es peor ir en coche eléctrico, claro. Curiosamente, ¿no? En España, afortunadamente, como lo que tenemos, la distribución energética que tenemos, pues no depende tanto de combustibles fósiles, estamos bastante bien en ese sentido, pues sí que compensa, ¿no? Pero es que ni siquiera una solución como esa es la solución. Lo que hay que hacer es quitar coches, cuanto más mejor, pero tener un buen sistema de transporte. Claro, lo que pasa es que eso requiere, pues eso, ponerse a planificar. Muchos niveles, claro. A planificar, a pensar, a acordar, a que la ciudadanía también participe, que no sea solo ni tecnócratas ni políticos. O sea, tiene que ser una solución de consenso global como sociedad. Pero para eso hace falta también que haya más cultura de la participación, que la gente se haga corresponsable, que seamos todos ciudadanos con mayúsculas y seamos capaces también de asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Es decir, esto es una cosa que no se hace en 2 días. Ni siquiera en 2 años, ni en 20. Esto requiere... Lo que pasa es que el problema que tenemos, insisto, no tenemos tiempo. Ya. Y justo estaba, porque había mucha gente preguntando cuando has sacado el tema de que lo más importante entre estas opciones, quitando la del hijo, es el tema del coche, y había mucha gente que decía, yo sin coche no puedo trabajar, o es que en mi ciudad no sé qué. Y claro, y al final esa es la realidad que es así. De hoy. O sea, la realidad de yo mañana de no ir en coche es no puedo ir a trabajar. O no puedo dejar a mi perro tantas horas, ¿no? O sea, esa es mi realidad. Y luego otro concepto... Sí, perdona. Simplemente quería hacer la reflexión de que, obviamente, aquí yo puedo intentar hacer lo que está en mi mano, porque estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo más impactante? ¿Qué es lo que tiene más impacto? Esto. Vale, esto ahora mismo yo no lo puedo cambiar mañana. Pero sí que hay allí en algunas ciudades en las que se pueden mejorar las infraestructuras que ya existen, o se pueden implementar, como lo estaban diciendo por ahí, el bono transportes, que lo van a quitar en algunas zonas. Sí que hay algunas medidas que tienen que venir de parte de gobiernos o de las alcaldías o de donde sean, que me faciliten que yo mañana pueda ir en tren en vez de en coche. O si es una ciudad relativamente asequible, pues que pueda ir en bici en vez de en coche. Que para eso también me tienes que habilitar un carril bici en condiciones. Estamos todos de acuerdo. Entonces es un poco frustrante, y por eso quiero empatizar un poco con la gente del chat que dice, la medida que más impacto tiene es justo la que depende de mi trabajo de ella. Claro. Y es una putada. Y añado un matiz más y un concepto interesantísimo, que es el concepto de justicia climática. Lo que no puede ser es que el peso
de las acciones de mitigación con respecto al cambio climático recaigan en precisamente la población más débil y más vulnerable. Es decir, y ahora lo estamos viendo con el tema de zonas de bajas emisiones, que es que eso hay que hacerlo, o sea, hay que quitar coches del centro de las ciudades. Pero la solución es, tú como tienes un coche antiguo y tal, te fastidias si no puedes entrar. No, Claro. no, habrá que facilitar que todo el mundo pueda entrar. Habrá que facilitar cambio de parque automovilístico, mejora en el transporte público, una mezcla de todo, no lo sé, para eso están los que tienen que tomar las decisiones. Pero no se puede hacer recaer el peso de esto precisamente en la población más vulnerable, porque eso lo que hace es hacer máquina de creación de negacionistas. Al final la gente se revela y Ya. dice, joder, yo que estoy puteado en mi trabajo, así hablando mal, ¿no? Ujú. Que al llegar a fin de mes y tal, ya me piden encima es que con el coche que yo tengo no puedo entrar al centro de Madrid, por ejemplo, o al centro de Barcelona, donde sea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las medidas que se toman. O sea, toda medida que se tome, por eso decimos que es muy poliédrico, muy complejo, y lo que no puede ser es que los más vulnerables precisamente sean los que más perjudicados se vean, ¿no? Toda decisión que se tome tiene que tomarse teniendo en cuenta a la población y sobre todo a la vulnerable. O sea, porque no se puede tomar medidas que deje a la gente en el camino, ni mucho menos, ¿no? No, por eso es un tema muy, muy, muy complejo. Pero en relación con esto que estamos hablando, si no sabemos cuáles son las medidas y no tenemos claro todos cuáles son las medidas más efectivas, difícilmente vamos a caminar hacia un Claro. horizonte mejor. Claro, Es imposible. porque además, si no tienes esta información, no puedes exigir a políticos que tomen las medidas necesarias, porque si a mí no me dices que el coche es lo más importante, había una reflexión que dejaba aquí que en el chat, en plan de, no puedo cambiar el tener 2 hijas, no puedo dejar de utilizar el coche y no puedo dejar de volar, ¿qué coño hago, no? Y es como, vale, Claro. ok, entendemos, empatizamos, pero precisamente siendo consciente de qué es lo más importante, eso es lo que tú puedes exigir, que haya un transporte público de calidad, que se reduzcan emisiones, que haya plan renove de coches para quien lo necesite. Porque no solamente es tener esa información para hacerlo en mi día a día, sino para exigirles a las personas que tienen que hacer esos cambios. Que volvemos a lo mismo, el que yo vaya en coche contamina o emite mucho menos que un jet privado de un multimillonario, estamos todos de acuerdo, pero igual que le puedo exigir a mi gobierno local que me regule el transporte público, puedo exigir que se regulen los jets privados, ¿no? O sea, teniendo esta información, podremos actuar y exigir. Al menos Luego así lo hay veo yo. muchos colectivos además que se dedican a demandar medidas ambiciosas a la gente que tiene el poder, ¿no? Que igual tú directamente no puedes hacer nada por tus circunstancias personales, por eso yo digo que no me gusta señalar a nadie con el dedo, cada uno tiene su circunstancia vital y sabe lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar y dónde no. Pero lo que todos podemos hacer es apoyar a gente que sí que su trabajo, su vida, su activismo es precisamente demandar medidas ambiciosas, ¿no? Y eso sí que es fácil, yo qué sé. Desde dar un me gusta en una publicación hasta tener una manifestación de no sé qué o votar a no sé qué partido. No sé, hay muchos ámbitos desde el plano colectivo que se puede participar, ¿no? Y luego, sobre todo, para mí la educación es básica. O sea, y además hay mucho interés en que la gente no estemos informados, ¿no? Y que seamos borregos. Al final es más fácil llevar a una masa borreguil que personas que piensan, ¿no? Y si pensamos y sabemos lo que tenemos entre manos, más difícil es que nos tomen el pelo, ¿no? Que es lo que está pasando durante ya mucho tiempo. Pues yo creo que buen apunte y buen hilo para que nos des la información y te libero, que sé que es tarde y has tenido semana complicada. Bueno, tienes una semana complicada por delante, pero un poco para cerrar con el mensaje de la educación y una de las muchas cosas que haces tú por esto, por la educación en cuanto a cambio climático, que va a ser, que ha sido la cuñadopedia, que ha habido gente que la ha estado preguntando, que dónde se puede ver. ¿Nos puedes dar un poco de info de cuándo vamos a poder verla, dónde vamos a poder verla, lo que puedas decirnos para que la gente vaya preparándose? Pues la verdad es que cuando queramos, es verdad. Porque la idea es publicarla en la página web tuya y bueno, y la página web que tengo yo en Plan Planeta también, publicarla un poco en los dos sitios, ¿no? Es un poco la idea. Y pues no sé, cuanto antes, ya que hemos dado ya esto, yo por mí, Vale. te pasé Sí, el documento, ¿no? tengo el documento, Vale. tengo el documento y también con los timings, yo creo que para esta semana, en un par de días, 3, lo que tardemos en gestionarlo, yo creo que podremos tenerlo online y en cuanto así sea, pues lo diremos por redes, lo compartimos, lo anunciamos y todo, porque de verdad que yo lo he visto, es un trabajazo, la verdad.
voy a permitirme decir que las cuñadopedias en sí son trabajazos, pero la tuya de verdad que está increíble y creo que puede ser el momento perfecto para sacarla, que desgraciadamente tenemos esta situación en la que hay mucho bulo. Salió el volumen 1 con las vacunas y con toda la conspiración y fue un verdadero acierto. Y además también la sacamos previo a Navidad, preparándonos para esas charlas de cuñados en Navidades. Sí. Entonces yo creo que también ahora es un perfect timing para sacar esta cuñadopedia de cambio climático y que la gente pueda echar un vistazo. Es súper fácil de entender, es súper sencilla. Visualmente también es muy agradable, que también estuvo Campo de Grillos por allí. Sí, muchas gracias Julia, que trabajazo hizo también. Qué increíble, de verdad, lo de Julia no se habla poco sí, exactamente. de Julia. Y, que por cierto, ya te comenté que la conocí en persona. Sí, se desvirtualizó. No sé si estará por ahí por el chat. Pero bueno. Antes saludó hace rato, no sé si sigue, pero hace rato saludó. Así es que toda esta charla que hemos tenido aquí, pero con muchísimo más detalle y sobre todo, como decías tú, con todos los links a toda la evidencia científica, estará en el volumen de cambio climático de la Cuñadopedia. No sé si quieres lanzar algún mensaje. Yo sé que ha habido mucha gente que se ha quedado con un sabor un poco pesimista, porque es una tragedia, en realidad, lo que estamos enfrentándonos, y es muy complejo, y es uno de los grandes retos que tenemos como humanidad. También no lo hemos buscado nosotros, entonces claro. Lo que hay. Pero si quieres lanzar como cualquier mensaje, además de darte las gracias por venir y que todas tus redes están siendo compartidas por el chat si alguien quiere seguirte, por supuesto, pues faltaría más. Pues el mensaje, hay que ser optimista, siendo realista, pero hay que ser optimista. Tenemos que ser optimistas necesariamente, porque, mira, además, os voy a recomendar un libro, por si no le habéis leído, si alguien por el chat lo ha leído, confirmará dato. Se llama Dignos de ser humanos. Okay. Básicamente este libro, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que el ser humano es bueno por naturaleza y no malo. Los que rascando un poco nuestros conocimientos de filosofía, ¿no? Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Rousseau, justo lo contrario, ¿no? La capa de barniz esta. Bueno, pues básicamente esta idea de que el ser humano es bueno, el ser humano es malo, en este libro se desgrana de una forma, desde mi punto de vista, maravillosa. Está muy bien contado, con un montón de ejemplos, para llegar a la conclusión de que el ser humano es bueno. ¡Cachín la mar! Que lo que pasa es que a veces los medios de comunicación se ceban en lo malo, en lo desastroso, pero es igual que ahora con lo que estamos viendo en Valencia, ¿no? 200 y pico, creo que hay 140 detenidos porque se han dedicado, pues eso, a robar en casas, a expoliar tiendas, o lo que fuera, ¿no? Que sí, que es cierto, pero jolín. Pero ¿cuántos miles de voluntarios están yendo a ayudar, por ejemplo, ¿no? Que la gente es más buena que mala, jolín. Que somos como humanidad mejores que peores. Entonces yo apelo a eso. Además, yo creo que todos creemos que somos buenas personas en el fondo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que nos gusta pensar que sí. Y lo somos. Y los demás también lo son. A pesar de que a veces igual tenemos una cierta tendencia a ver o a centrarnos en lo negativo de los demás y no en lo positivo. Pero yo creo, de verdad, que leer este libro, porque a mí me ha dado un chute de energía leer ese libro. O sea, os lo recomiendo de verdad, porque además, dicho con ejemplos, con datos científicos, con un montón de cosas, ¿no? Y llega a la conclusión de eso, ¿no? De que el ser humano es más bueno que malo, ¿no? Sin descartar la existencia de la maldad, porque desgraciadamente existe, ¿vale? No se trata de ser tampoco aquí unos buenistas, ni muchísimo menos. Pero como especie, lo que nos ha hecho evolucionar, lo que nos ha hecho llegar a donde estamos ahora, ha sido precisamente la colaboración y el ser buenas personas, entre comillas, ¿no? No lo contrario, ¿no? Y ahí explica cuándo empezamos a tener problemas y bueno, no quiero destripar el libro porque es una maravilla y os lo recomiendo muchísimo leerlo, ¿no? Entonces la conclusión para mí es esa, canto de esperanza a que tenemos la posibilidad de hacerlo a nivel individual y sobre todo a nivel colectivo. Que nadie se agobie por decir, yo es que no puedo hacer nada. No te preocupes, apoya a alguien que lo haga. Y eso es suficiente también. Que afortunadamente hay mucha gente y cada día hay más gente implicada con este tema, pero hace falta que seamos más. Y además, esa masa crítica, que también se habrá en este libro, y hay un montón de publicaciones,
realmente no hace falta que sea más del 50%, ¿eh? Un número mucho menor de gente realmente implicada es suficiente para que haya cambios en la sociedad y cambios de opinión importantes. Con porcentajes muy pequeñitos, no quiero dar datos, leos el libro y veréis porque hay un montón de estudios científicos que hablan de eso, ¿no? De cómo personas, un grupo pequeño de personas, bueno, pequeño, tiene que ser numeroso, pero pequeño en relación con el global Ujú, total, ¿no? ujú. Apostando firmemente por una idea puede hacer que se lleve a cabo. Y además de forma pacífica, que es lo más Ujú. espectacular de todo esto, ¿no? Así que, por acabar con una idea positiva, que yo soy positivo, optimista, por naturaleza, y creo además que es la única forma de llegar a ese horizonte común compartido que todos deseamos, ¿no? Bueno, pues me has medio convencido, Alfonso, te lo tengo que decir. Yo soy puramente pesimista, pero me has medio convencido. Léete el libro, Sherazade, léete el Vale. libro, de verdad, léetelo. Merece la pena, merece la Voy a, pena. voy a recuperar la esperanza en la humanidad. Mira que la tengo últimamente en números rojos, ¿eh? Ya te lo Ya. aviso, pero bueno, ¿Sabes será, será el esfuerzo. sabes una de las recomendaciones que hace este libro para, para ser feliz y confiar más en los demás? Uf, dime. No ver las noticias. Bueno, y con esto, perfecto, cerramos. No, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Y además era una de las reflexiones que estaba haciendo antes de que vinieras, que se hace mucho ruido en redes del porcentaje en realidad de lo negativo no es tan alto, pero hacen mucho ruido y a veces Claro. distorsiona un poco. Y Así la que... concepción que tenemos de los demás viene determinada mucho porque es lo que nos están bombardeando todo el día. Si tú dices, Ujú, saqueos, no sé qué, no sé cuánto, la claro. gente es mala, desconfío. A mí el que impere la desconfianza de unos con otros es lo peor que nos puede pasar como especie, porque además lo que nos ha hecho evolucionar no es la desconfianza, sino la cooperación. Pues nos intentamos aferrar a esa última idea en dos palabras, que hay esperanza. Y muchísimas gracias, Alfonso, de verdad, por echar el rato con nosotros, que sé que estás muy liado y me puedo imaginar, así que de verdad muchas gracias. Estamos en contacto y Sí, pronto sí, tendrán la cuñadopedia por supuesto que disponible sí, para todos. efectivamente. Venga, un saludo a Venga, todos. un Gracias. besito, Hasta luego. muchas gracias. Hasta luego.